Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es circuito paralelo, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo el circuito en serie? El circuito en serie era la fuente de la cual salía un cable, recorría todas las resistencias y volvía a entrar a la fuente, ¿no es cierto? Y la resistencia total la calculábamos como la suma de cada una de las resistencias. Y luego aplicábamos la ley de Ohm. Bueno, ¿cuál es la diferencia en un circuito paralelo? Bueno, que en un circuito paralelo ya el cable sale de una punta de la fuente, entra a la otra, pero ya las resistencias no están una al lado de otra, sino que están puestas de una forma tal que la corriente que viene por acá ya no va a atravesar a todas juntas, sino que va a atravesar y se va a bifurcar en cada una de ellas, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo de circuito paralelo, ¿no? Venimos, ven, ya la corriente viene por acá y cuando se va a tener que pasar por acá y va a tener que pasar por acá. Digamos que ya no vale el mismo cálculo que hacíamos cuando era un circuito en serie. ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, es muy sencillo. La resistencia total se calcula de la siguiente manera. Esto es ya matemática, ¿no es cierto? Se coloca 1, la raya de divisor, y se pone 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Por qué? Porque son las tres resistencias que tenemos que calcular nosotros, que las tenemos en paralelo. Eso va a ser igual a 1 sobre lo que vale cada una, y después sacamos un denominador común. ¿Se acuerdan? Denominador común, eso es suma y resta de fracciones. O sea, tengo que encontrar un número que pueda ser divisible por 5, por 8 y por 14. Si no me acuerdo, el 14 no es por 8, y lo más práctico es multiplicar 5 por 8, el resultado lo multiplico por 14 y me da 280. Después, ¿qué hago? A 280 lo divido por 5 y me va a dar 56. Lo multiplico por 1 y pongo 56. Acá divido 280 por 8 y me da 35, por 1 35 y así sucesivamente. Luego coloco 1 dividido 111 dividido 280, ¿no? Y continuamos por acá. Y acá ponemos que la resistencia total va a ser igual a 280 dividido 111. Si volvemos al punto anterior, vemos que me quedó 1 dividido 111 sobre 280. Si nosotros aplicamos las propiedades de las fracciones, nos va a quedar que cuando el 280 va a pasar arriba y el 111 va a quedar abajo. ¿No es cierto? Sacamos y nos queda que la resistencia total es 2,52 Ohm. Luego, ¿qué hacemos? Volvemos y dibujamos una especie de circuito en serie, donde ya contemplamos la resistencia total. ¿Qué es esta resistencia total? Es la equivalente de todo este circuito que está acá. Entonces venimos y armamos. Ponemos que B, 4 amperes, que yo lo tenía como dato, y pongo la resistencia. Entonces ahora calculo la fuente. ¿Cuánto es el valor de la fuente? ¿Cómo la calculo? Como la veníamos calculando siempre, con la ley de Ohm. Entonces, ¿qué hago? Digo que la tensión en la fuente va a ser igual a 4 amperes por 2,52 Ohm. El valor total, o sea, el valor de la fuente va a ser 10,08 volt. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Cómo voy a hacer? Si yo sé que de acá la corriente sale, viene y entra acá, y yo mido la fuente entre este punto y este otro punto, me va a dar el valor total que yo calculé, 10,8. Entonces, ¿qué hago yo? Acá tengo un punto y acá tengo un punto. Si yo ahí aprieto el tester, apoyo el tester, me va a leer que tengo 10,8 volt. ¿Cómo voy a calcular el voltaje de la 1, de la 2 y de la 3? Muy fácil, chicos. Volvemos a aplicar lo que teníamos, ¿no es cierto? La ley de Ohm. Entonces yo sé que entre estos dos puntos, tengo 10,8 volt. Entonces, ¿qué hago yo? Vuelvo a aplicar, como dije hoy, la ley de Ohm. Entonces vengo y digo, si entre esos dos puntos yo tengo 10,8 volt, puedo calcular el valor individual que tiene la corriente en ese punto. ¿Cómo lo hago?
10,8 dividido R1, que es 5 y me va a dar un valor de 2,02. En I2 vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Divido B2 dividido R2, 10,8 y me da. I3, 0,72. ¿Qué características tiene que tener esto? Que la suma de I1 más I2 más I3 me tiene que dar la corriente que tiene el circuito, que es 4. Si ustedes suman 2 más 1,25 más 0,72, van a ver que les va a dar 4. Bueno, así se calcula un circuito en paralelo. Por ejemplo, ahora tenemos el otro circuito que hice yo, ¿no? Estaba puesto ahí, donde tengo 5, el valor de resistencia, y de este lado tengo el valor de resistencia, que es 7. Por acá va a circular una corriente y me dicen que tengo una fuente de 220 volt. Que tengo que calcular yo qué corriente circula en este circuito. ¿Qué hago? Vuelvo a calcular la resistencia. Como es un circuito paralelo, ¿qué hago? 1 sobre la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vuelvo a lo mismo y bueno, ya esto es matemática, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando les queda el resultado final 1 sobre 12 sobre, este número va a pasar arriba siempre. Entonces me va a quedar 35 sobre 12 y ahí me queda 2,9 ohm. Entonces yo calculé ya la resistencia total. Como tengo la resistencia total, digo, ahora puedo sacar la corriente que tiene el circuito. ¿Cómo la calculo? Muy fácil, aplicando la ley de Ohm. Es igual, ¿no es cierto? La tensión es igual a I por R. O sea, que si yo quiero calcular la I, R va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 220 volt, que es el valor de la fuente, dividido mi resistencia total. Y eso me va a dar un valor de 75,86. Quiere decir que por acá va a circular una corriente de 75,86 amperes. Luego, si yo quiero calcular cada una de las corrientes individuales, acuérdense en que entre A y B yo tengo 220 volt. Entonces, ¿qué hago? Para calcular la corriente 1, divido 220 sobre 5 y después divido 220 sobre 7. Y calculo la corriente que va a circular por acá, que va a ser I2, y la corriente que va por, que es I1. Acuérdense que la suma de las dos corrientes me tiene que dar 75,86 amperes. Si yo sumo 44 más 31, tengo 75,86 amperes. Bueno, les voy a dejar este videito, también les voy a dejar esta foto y ustedes vayan viendo y les dejo estos dos ejercicios para que ustedes hagan. Son sencillitos. Fíjense en la suma y resta de fracciones, eso ya lo tienen que saber de matemática, chicos. ¿Estamos? Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho y tengan mucho cuidado, muchachos, porque el virus está muy jodido. Yo esto también se lo voy a poner en foto. Les mando un abrazo y cualquier cosa me preguntan.